Bien, bien, seguimos, seguimos. Bien, mientras vayan conectándose, por favor, un minuto. Ya, bien. Vamos, seguimos compartiendo pantalla. Bien, seguimos. Y estábamos hablando de las clases sociales, ¿ya? Y decíamos que para estudios de marketing tenemos la clase alta, la clase media y la clase baja. ¿Y cuál es la característica de nosotros al determinar, al determinar las clases sociales? Las características más fundamentales es el poder adquisitivo, ¿ya? Eso, por favor. Para nosotros los de marketing, la clase alta podrían ser los que tienen un nivel socioeconómico y poder adquisitivo alto, o sea, que tienen mucho ingreso económico a sus bolsillos. La clase media son aquellos que no tienen ni alto ni bajo y que tienen lo suficiente para poder vivir. Y la clase baja son aquellos que su poder adquisitivo no es alto, es muy bajo y que apenas logran satisfacer algunas necesidades. Ojo con eso. No estamos hablando de la parte que unos tienen, son de la clase alta porque son descendientes de croatas, por ejemplo. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del poder adquisitivo, porque a nosotros las empresas lo que nos va a importar es si tienen el dinero o no para comprar nuestros productos o servicios. Eso es lo que nos tenemos que importar. No si al final este es el hijo de un croata o si este es el hijo de un alemán o este es el hijo de un americano. No nos importa. Por lo general, nosotros pensamos que al ser hijos o son descendientes de lugares europeos o de otros países, tienen una posición económica socialmente alta y no es necesariamente así. Para las empresas no es necesariamente así. ¿Ok? Bien, pero decimos, ¿no? ¿Quiénes son las clases altas? Está conformada por las personas que tienen ingresos económicos que pueden superar lo usual, ¿ya? ¿Cuál es el ingreso o cuál se podría decir que es y aquí hablaremos con el salario mínimo? ¿Cuánto es el salario mínimo de Bolivia? El salario mínimo de Bolivia es 2.122 bolivianos, ¿ya? Ese salario mínimo tendría que estar destinado para cubrir las necesidades más básicas. Pero aquí dice que las clases altas son aquellos que pueden superar lo usual, ¿ya? Son aquellas personas que pueden superar lo usual. Entonces, si nuestro salario mínimo es 2.122, ¿cuánto podría llegar a ser algo que puede superar lo usual? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Entre 5.000? No. ¿Entre 10.000? No. De 15.000 a 20.000 puede ser, ¿no? Ya podríamos estar considerando personas de clase alta a los que ganan alrededor de, no sé, 20.000, 30.000. Yo conozco personas que ganan 50.000 mensual bolivianos. Ya, el mismo dueño de Inboja gana mucho mensualmente por los alquileres que tiene del edificio. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver el poder adquisitivo cuando hablamos de clases altas. ¿Ya? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Para nosotros decimos que los que tienen iPhone pueden llegar a ser de una posición clase alta. ¿Por qué? Porque tienen el poder adquisitivo para comprar productos tan caros a una calidad tan baja, por ejemplo. Pero son de clase alta. En mercadotecnia se les considera de clase alta porque tienen el poder adquisitivo y no las otras cosas que nosotros pensamos, ¿ya? La clase media es una de las más extendidas y predominantes de la sociedad. Hay quienes pueden subdividir esta categoría como clase media alta, clase, la macana, clase, disculpa, no sé qué está pasando con este equipo, ya. Quienes pueden subdividir esta categoría como clase media alta, clase media baja, según pueden ser el nivel de educación e ingresos de estos individuos. ¿Ya? Miren, la clase media también se le considera como la clase predominante, ¿ya? Vamos a poner eso, anotándonos. La clase media, también conocida también conocida como clase predominante. ¿Y por qué clase predominante? Porque gran parte de la sociedad boliviana es de clase media.
¿ya? La clase media boliviana ha crecido en los últimos 14 años definitivamente, gracias al boom económico, pero eso ya hablamos de políticas y muchos dicen que ha sido un despilfarro, ¿ya? Pero sí ha crecido. Seremos sinceros, sí ha crecido la economía, pero también hay que considerar que la clase media ha crecido bastante y esa clase media es la que se ha empezado a manifestar en el 2019, por ejemplo. ¿Ya? Pero dentro de esta clase media podemos considerar aquellas personas de clase media alta, o sea que su poder adquisitivo está relativamente bien, pero también está un poco fuera de lo usual. Si el salario mínimo es 2.122, entonces una persona de clase media alta podría ser una persona que gana entre 5.000 a 10.000 bolivianos mensual. ¿Ya? Y tiene lo suficiente tanto para vivir como para darte ciertos lujos. A estos tipos de clientes o de sociedad de media alta tienen para darse ciertos lujos. No necesariamente constantes lujos, sino que pueden darse ciertos lujos. Tomando en cuenta el salario mínimo, por favor, solamente tomando en cuenta el salario mínimo. Ya podríamos estar hablando de poderes adquisitivos, por ejemplo, de los narcos, ya eso es otra cosa, pero nosotros estamos hablando, tomando en cuenta el salario mínimo, ¿ok? Y nos dice que es la clase más predominante. En cambio, también tenemos la clase media baja, aquella que tiene lo suficiente para vivir, pero que en muy pocas ocasiones puede darse ciertos lujos, pero que está por encima de lo que está establecido. ¿Cuánto llegaría a ser o dónde estarían entrando la clase media baja? Entre las personas que ganan de 2.122 a 5.000 bolivianos. Ya, esos son la clase media baja. Y encontramos a la clase baja, ¿ya? En esta clase se puede asegurar que son personas que carecen de recursos económicos para acceder a los diversos bienes y servicios básicos, acceder a la educación y asimismo poder costear una alimentación sana y balanceada. Ahí está la clase baja. La clase baja para nosotros los de marketing son la clase que no tiene los ingresos suficientes, ¿ya? No tiene los ingresos suficientes. Y en esta clase, y en esta clase hay que saber determinar que la clase baja para mercadotecnia son aquellos que su poder adquisitivo llegarían a ser muy inferiores. Su poder adquisitivo, tomando en cuenta el salario mínimo nacional de 2.122, mensualmente tendría que ganar menos que eso. Entonces estamos hablando de un rango de entre 0 a 2.122. Y cuando tienes 2.122 de salario mínimo mensual, no te alcanza para poder tener la satisfacción de las necesidades, por ejemplo. ¿No? Con 2.122 tendrías que trabajar todo un año para poder comprarte el último iPhone, a diferencia de una persona que gana más de entre 15.000 a 20.000 bolivianos. Para eso tendría que trabajar incluso medio mes. Nos damos cuenta, ¿no? En eso, en el poder adquisitivo. No hablaremos de las otras partes, no hablaremos de la manera sociocultural. Las personas pobres son las personas que viven en tales lugares. No, para mí incluso podrían ser personas muy ricas, que tienen un poder adquisitivo tal vez muy bajo, pero que tienen sí bienes y otras cosas, ¿no? Pero nosotros, para términos de estudio de la mercadotecnia, es necesariamente las personas que tienen el dinero en sus bolsillos. ¿Ya? Así que ustedes, al momento de realizar su dosificación en sus planes estratégicos, cuando lleven investigación de mercado, por ejemplo, por favor, estratifiquen eso. Si son clase media alta es porque tienen un poder adquisitivo alto, ¿ya? O son clase alta o clase media por el poder adquisitivo. Y no pongan que porque viven en zonas de tal lugar, que eso no tiene mucho que ver para la mercadotecnia, ¿ok? Si fuese así, entonces pues, no hubiera ni Burger King o mejor dicho, McDonald's en países africanos, por ejemplo, porque es una zona que legalmente teníamos que decir que es pobre, pero existe. Entonces vemos que para las empresas solamente es el poder adquisitivo de las personas. ¿Ya? Esta parte muy importante. Vamos a ver clases sociales y el comportamiento del consumidor. Y sí, mucho tiene que ver la clase social para que el consumidor se comporte. ¿No ven? Porque aquellos consumidores, por ejemplo, que son muy ricos, ¿qué les importa? Pues, ¿qué les importa si van a comprarse un producto
o si le va a satisfacer la necesidad. Solamente lo compran porque lo compran para tener a alguien más, ¿no? Hay personas muy ricas, millonarias, que se compran, por ejemplo, la PlayStation 5 solamente para decir que yo tengo la PlayStation 5 y nada más, no lo juegan, lo utilizan y demás. Ah, pero a diferencia de una persona de clase baja, que cuando tiene lo suficiente para comprarse algún tipo de producto que no esté dentro de sus necesidades, lo disfruta a lo máximo porque sabe que esa cosa lo quería, ¿no? ¿Y qué nos dice? Las clases sociales son factores claves para el marketing y esto es porque representan un mercado meta establecido. Esto se dice porque los grupos miembros de las diferentes clases sociales se asocian por los gustos y preferencias de los mismos, sus similitudes, es decir, características que los unen. Y definitivamente, las clases sociales van a hacer pues que te juntes con los mismos de tu clase, pues, ¿no? A los ricos no les vas a ver pues caminar con los pobres, a no ser que sea en campaña, ¿no? En campaña les puedes ver. Si son ricos y quieren entrar al poder, están con los pobres, ¿no? Hasta comiendo, ¿no? Hay los platos que comen los demás, y eso está mal, eso está malísimo, porque eso es aprovecharse de las cosas, pero eso es un punto aparte, ¿ya? Mientras, tenemos que saber que en las clases sociales el comportamiento del consumidor va a ser distinto, ¿ya? Y nos vamos a la clase alta. Por ejemplo, los que tienen un poder adquisitivo alto irán a unos restaurantes de lujo, irán a tiendas de lujo, irán a lugares en donde por su clase social van a estar ahí, ¿no? Van a comportarse de esa manera. Entonces, a esas personas no les vas a decir ofertas, no les vas a decir descuentos, más al contrario, tú les vas a decir, les damos mejor valor, les damos calidad, les damos garantía y demás, ¿no? Pero en cambio, en clase baja, cuando su poder adquisitivo es muy bajo, se juntarán con la sociedad, con las personas que tienen casi las mismas preferencias, ¿no? Las mismas preferencias. Obviamente no irás pues, a comer a un restaurante de lujo, sino irás a comer a alguna pensión y demás, y vas a encontrarte con los mismos de tu medio. Entonces ese comportamiento es distinto. A ellos les gustan las ofertas, por ejemplo, les gustan las promociones, por ejemplo, porque tratan de maximizar el poco recurso que tienen. Y en la clase media, por lo general, estos son de ambos casos. En la clase media o pueden ir compartir con la clase baja en poder adquisitivo, también pueden estar con la clase alta dándose ciertos lujos. Entonces es importante para el estudio de la mercadotecnia y del marketing como tal, la clase social hace mucho, porque es ahí donde nos vamos a dirigir, ¿ya? Si tu público objetivo, si tu público estratificado, si tus clientes son de estados de un poder adquisitivo bajo, son de clase baja, se podría decir, no les vas a vender cosas de lujo. Nunca te van a comprar, nunca te van a comprar. Imagínense, y perdónenme el ejemplo, si es que tal vez en algún momento puedo llegar a hacer. Imagínense abrir una tienda Apple en el mercado Uyuni. Sabemos que existe mucho movimiento económico, pero ese poder económico solamente son de familias que van y que compran los productos necesarios para poder satisfacer las necesidades más básicas. Por ejemplo, comida, por ejemplo, verduras y cosas que se venden ahí. Pero nunca está nadie con la idea de irse a comprar al mercado un iPhone, por ejemplo. Vamos a echar roba, ya, es otra cosa. Un iPhone, imagínense poner la tienda de Apple ahí. No va a funcionar, ¿no? Y lo mismo pasaría, ¿no? Si, digamos que en Santa Cruz hay un barrio que se llama el Urubó. Imagínense en el barrio Urubó, que es donde viven los más ricos de Bolivia, los hombres más millonarios de Bolivia, pongan una pensión. No les va a funcionar. Ahí existen puros restaurantes de lujo, porque les gusta botar el dinero, porque saben que el dinero ya no es un factor que les puede afectar en su vida, ¿ya? Ah, entonces estamos viendo de que el marketing tiene que estar en esa parte, ¿no? Y hablando de eso, ¿no? Si vos estás, si quieres poner, por ejemplo, tu pensión en el Urubó, no te va a funcionar. ¿Y eso dónde tiene que hablarse? En lo que es la plaza o distribución, ¿verdad? O no vas a vender, pues, tu producto en el mercado Uni, digamos que estás vendiendo una sopa con camarón y cuesta 100 bolivianos, 50, si no me equivoco, una sopa de camarón. No lo vas a hacer, pues las personas de ahí no van a decir, no voy a gastar 50 bolívares en una sopa, porque esos 50 bolívares es para toda mi semana de almuerzo. Entonces irán a comprarse en otros lugares, ¿ya?
Y es así como podemos ver que la clase social sí afecta a lo que se llama el comportamiento del consumidor, ¿ya? Porque estas personas sí, pues se unen, se unen. Nosotros, por lo general, cuando encontramos a nuestros amigos es porque tienen casi nuestra misma realidad que nosotros, ¿no? Nuestros amigos, nuestros conocidos, es porque tienen casi nuestra misma realidad. No es porque uno sea más ahí y uno más, ¿ya? Eh, Así que en esa parte definitivamente afecta, ¿ok? Porque también tus amigos, ¿no? Si son de una clase media, digamos, tus amigos también son de la misma realidad, entonces ellos te dicen, vamos a tal lugar, ¿no? No es tan caro, pero es bien, y demás. Y demás, y demás, y demás. Entonces, mucho por el entorno. Y eso afecta necesariamente a nuestro comportamiento. Factores que influyen en la conducta del consumidor. Los principales factores que influyen en la conducta del consumidor, pues esto está mal, son, ¿ya? Factores sociales, ¿ya? Los grupos de referencia de una persona, familias y amigos, organizaciones sociales, asociaciones profesionales, afectan poderosamente las elecciones del producto y de la marca. Y definitivamente, de acuerdo, un factor que influye definitivamente al comportamiento del consumidor son los factores sociales, ¿no? Los grupos de preferencia, los grupos de los amigos, las familias influyen definitivamente a tu comportamiento, porque incluso hasta copiamos modismos de nuestros amigos, ¿no? Uno habla y dice, ¿qué onda? Y vos de la nada empiezas a hablar con los demás, ¿qué onda? Y demás, y demás, y demás, ¿verdad? Entonces estos factores sí afectan a nuestro comportamiento. Y antes de hablar de esto de los factores, sí, tendría que haberles hablado acerca de lo que se llaman las generaciones, ¿ya? Y a ver, ¿quién me puede hablar de las generaciones desde 1950? ¿Alguien, por favor? O decimos. Sí, que yo encontré que son de 1949 a 1968 son la generación baby boom. Ya, 1949 A al 1900, 1968, ¿no ve? Baby boomer. Muy bien. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que sí. Generación X, Ya, ¿desde qué edad? ¿Desde qué época desde qué año? desde 1965 hasta 1980. 1980, la generación X, ¿no ve? Sí. Ya, muy bien. ¿Quién más? Los millennials, ¿Desde qué edad? Oh, desde, desde 1981 a 1997. 1997. Los millennials. ¿Ya? Y desde 1997 a la actualidad, o incluso ponen los 2000, no, incluso ponen los 2010, algunos autores, estamos con la generación Z. ¿Ya? Bien, muy bien. Esto de las generaciones, por favor, puede variar mucho, depende del autor. Algunos dicen que puede ser desde 1950, otros dicen que los millennials son hasta el 95, otros dicen que los millennials son hasta el 92 o el 93, pero están dentro de esos rangos, ¿ya? Los millennials podrían estar hasta el 99, pueden ser. Tal vez ustedes ya no son millennials, tal vez ustedes ya son generación Z. Y si son millennials, ahora son la parte en donde todas las marcas están centrando sus esfuerzos y necesidades. Vamos a hablar esto del baby boomer, de la generación X, de los millennials más en marketing digital. Pero no está de más mencionar en esta parte, porque necesariamente estas generaciones han marcado pues tendencia en las preferencias del consumidor, han marcado el comportamiento del consumidor. Ya, aquí hablamos de una generación de los baby boomers que estaban empezando recién a entrar a la parte de la automatización, ¿ya? Pero más que todo eran porque ellos estaban viviendo en un momento de todo mecánico. Y la Segunda Guerra Fría o
Mejor dicho, la Guerra Fría estaba marcando aquí el fin de los conflictos bélicos a nivel mundial. Entonces su comportamiento era un poco timorato, ¿ya? Era un poco de miedo y era muy reservado su comportamiento de esta generación. De la generación X era una generación de liberación, se podría decir, y encontramos, pues, ¿no? Los ochenteros, los del 70, canciones de mucha liberación, de mucha alegría y mucha felicidad, a pesar de que se estaba viviendo una guerra fría. Eso significa que se estaba logrando vencer aquellos estigmas que estaban teniendo los baby boomers, por ejemplo. Y esta generación era una generación loca, aunque ustedes no me crean. A sus papás díganles, pues, ¿cómo así los 70 y los 80? Han sido pues locos, loquísimos, que compraban ropa por aquí, eran hippies, eran... Ahí se empezó a hablar un poco de la marihuana. Entonces, era una generación muy loca y su comportamiento era también de esa manera, demasiado loco. Y los millennials, ¿ya? En esta parte, el comportamiento del consumidor de los millennials, y yo me considero esta parte, es un poco más distinta porque nos gusta la información. Antes de comprar un producto nos tenemos que informar, ¿no? Los reviews y los demás. Nuestro comportamiento de los millennials es distinto al comportamiento de la generación X. No somos tan locos, pero sí somos muy justicieros. Resulta que somos muy justicieros, pero tenemos todavía conciencia. Nuestro comportamiento de nosotros es un poco más calmada y más llegada al punto. Y llegamos a la generación Z, perdona. Y también conocida como la generación de cristal, exacto. Ya, pero le dicen cristal porque han resultado ser unos ofendidos y oprimidos de todo. ¿Ya? Y ahora vemos, por ejemplo, que les ofende de que un zorro le persigue a las gatitas para que era un dibujo animado, Dios mío. Quieren cancelar a la bruja del 71. ¿Por qué? Porque le acosaba a don Ramón. Ellos ya están muertos, Dios mío. Les ofende incluso el aire acondicionado, que aquí vemos ya tendencias de consumidores bastante complicadas. Aquí las empresas se están volviendo muy complicadas a la hora de empezar a ver el comportamiento del consumidor, porque ahora resulta que todo ofende, todo oprime. Si sacas una chamarra o un pantalón, resulta que esa chamarra o ese pantalón tiene que ser para personas binarias, no binarias, transexuales, no transexuales, que no se identifican con... O sea, ¿qué vas a hacer? Ya nos estamos aquí haciendo, algunos progres, yo los llamo progres de la generación de cristal, empiezan a decir de que deberíamos de construir las cosas que han construido estas generaciones, y en especial estas dos. Cosa que no es así, porque ellos estaban saliendo de las guerras, ellos estaban teniendo la liberación y ellos están empezando a informarse, pero ellos están poner todo un momento de cabeza. Hablan de que les oprime el hecho de que el aire acondicionado o que un zorrito se les persigue a las gatitas. ¿Qué tiene que ver eso con respecto a la música, por ejemplo? La música de hoy en día del reggaetón y los que escuchen aquí, es pues feísima, y perdóneme, porque hablan de sexo, de alcohol y drogas, pero les ofende que una persona le demuestre el amor, por ejemplo. O les ofende de que utilicemos el hecho de decir que el rosado es para mujeres, por ejemplo. O que incluso, miren, a este grado se ha llegado en la generación de cristal, donde se dice que, y ustedes las chicas me van a entender, que las toallas femeninas ya no deberían ser promocionadas por mujeres, sino también por hombres trans. Todo un complicado de lo que aquí las empresas ya no saben qué hacer. Este último, por ejemplo, por ejemplo, que era el 8 de marzo, Día de la Mujer, resultó que Burger King sacó una, una, una propaganda a favor de las mujeres diciendo, las mujeres pertenecen a la cocina. Obviamente, en nuestro contexto latinoamericano, de cierta manera se ha asociado de que las mujeres tienen que estar en la cocina, que tienen que estar las amas de casa. Pero en el contexto latinoamericano, el contexto americano, europeo, las personas que dominan el arte de la culinaria o los chefs son pues hombres, son las personas masculinas.
Y ellos más bien, Burger King, querían llegar a ese público femenino, al decir que ellas lleguen a esos poderes altos de la cocina internacional o de los chefs. Pero se ha malinterpretado mucho y se ha censurado aquello. Ahora tenemos el miedo de la censura y muchas empresas están llegando a ser cerradas justamente por la censura de la generación de cristal, en donde muchos piensan de que son personas que ya están logrando tener mucha razón, mucha razón. Aquí en la generación de cristal se han vuelto cristales por justamente pensar que son únicos y diferentes. Y no es así. Más tienen que comprender que existe una sociedad por detrás que definitivamente tienen que acoplarse a esas cosas. ¿Ya? Pero esto lo vamos a ver de mejor manera y no solamente estamos hablando nosotros acerca del comportamiento de nuestros consumidores, ¿ya? Lo vamos a ver de mejor manera en marketing digital, pero se desconectó, ¿no? Ya. Viene a tu tienda y te dice, ¿sabe qué? He entrado a su tienda y resulta que su aire acondicionado está muy frío, pero si está a 25, puedes decir. No, no, es que es una manera de opresión y no te voy a comprar. Afecta pues eso y hay que estudiarlo también en el comportamiento del consumidor, ¿ya? Así que si lo han estudiado, muy bien. Tienen sus características cada mercado. Bien, vamos a entrar a los factores dentro que influyen dentro de lo que se llama el comportamiento del organismo y del consumidor. Ya hemos hablado de los factores sociales, ¿no? Los factores sociales son importantes. El comportamiento de las personas justamente se basa en los factores sociales, ¿ya? Un consumidor se va a dejar influenciar por un individuo, por un amigo, por una organización, ¿no? Y encontramos pues definitivamente muchas diferencias, ¿no? Si tus amigos son las personas que les gusta hacer el breakdance, el rap o el freestyle, por ejemplo, les va a gustar pues las cosas de ese ámbito. Si tus amigos o las personas que tú conoces son personas que les gusta la educación, que les gusta el estudio y demás, vas a estar muy ansioso de las cosas que hay. Y así, ¿no? Y así vemos cómo el comportamiento afecta de acuerdo al grupo social al que tú perteneces. Los factores culturales, ¿no? La cultura es el factor determinante más elemental de los, un ratito, perdón, de los deseos y la conducta de una persona. Incluye los valores y las percepciones, las preferencias y las conductas básicas que una persona aprende de la familia y otras instituciones importantes. Las personas son diferentes, con diferentes características culturales y subculturales, tienen distintas preferencias de productos y marcas. Y definitivamente la cultura también nos va a afectar en lo que se llama el comportamiento del consumidor, porque culturalmente hablando, nosotros no vamos a comprar cosas que puedan ser nocivas para nuestra salud, por ejemplo, o para nuestra cultura, ¿ya? Una cultura propia de nosotros, los potosinos, es el hecho de, a ver, por ejemplo, nuestras culturas de nosotros es llegar a ser coas, por ejemplo, un poco llegado con el misticismo y un poco con la idolatría, no me acuerdo quién es la palabra, pero no, no, eso es bien más arraigado con lo que parte de nuestros ancestros, ¿no? Y obviamente nosotros vamos a consumir ese tipo de cosas porque es parte de nuestra cultura y es un factor determinante, ¿no? No vas a comprar pues yo les puedo ofrecer, digamos, un vudú africano para que tengan mejor oportunidad en su vida, pues. Africano no puede afectar primero principalmente a tu creencia, tal vez eres muy religioso, o también puede afectar mucho a tu creencia individual, ¿no? Muchas cosas. Y la cultura siempre hay que tomarla en cuenta, ¿no? A nosotros un Canva no nos va a venir pues a vender su cultura porque no es parte de nosotros. Puede vendernos a vender de una manera más distinta, un poco más arraizada a nosotros, pero no nos va a venir a vender diciendo que todos tenemos que pintarnos las caritas, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso es de la parte de la chiquitanía. No nos podríamos hacer eso, ¿no? Y es por eso que en Santa Cruz existe mucha batalla cultural, y es precisamente por eso, porque los comportamientos son distintos. Los camas se comportan de una manera distinta a la parte occidental, la parte de los collas, ¿ya?
Y no deberíamos sentirnos ofendidos cuando nos llaman collas, porque somos parte del collo azul, entonces no hay ningún problema. Es como decirle al cama y él se siente orgulloso también de aquello. ¿Ya? Entonces, estos factores culturales son determinantes a la hora de hacer o de determinar el consumidor. ¿Ya? Los factores personales vinculados a la edad, etapa del ciclo de la vida familiar, ocupación, circunstancias, en los factores personales es también parte de estudio del consumidor. ¿Por qué? Porque no vas a estar, cuando cumples cierta edad, ya no consumes lo de otra cierta edad, ¿no ve? Cuando cumples 20 años, por ejemplo, ya tus necesidades son distintas a las necesidades de cuando tenías 15, ¿no? Y cuando ya te cases, por ejemplo, cuando tengas una familia, tus necesidades van a ser distintas y también afectan a tu comportamiento. En los 15 años eras un loco divertido que le gustaba. A tus 20 te calmaste, pero aún así seguías disfrutando. Y cuando llegaste a tu edad adulta, cuando ya tuviste tu familia, tu comportamiento fue cambiando a tal algo que ya no consumes lo que antes consumías, ¿no? Y ahí está, pues. Cuando uno se va a fallar, por ejemplo, las crudas entre sus 18, 20 años, tranquilo al día siguiente. Es más, estás bailando de hablada. Pero cuando estás avanzando de edad, tus crudas ya no son iguales, ya mueres al día, no, ya no estoy para esto. Cuando llegas más así, ya estás botadísimo en la cama. Entonces ven con las necesidades cambian de acuerdo a nuestros comportamientos, cambian de acuerdo a nuestra edad, a nuestro ciclo de vida, en dónde estamos trabajando, todas esas cosas. Y los factores psicológicos, sí, muy importante, ¿no? Cada quien tiene una manera distinta de cómo se comporta. Cada quien tiene la manera de cómo está motivado, cómo percibe las cosas. ¿Ya? Y dice, los factores psicológicos como la motivación, la percepción, el aprendizaje y las actitudes proporcionan una perspectiva distinta para entender cómo funciona la caja negra de la mente de los compradores. Lo que tenga en la mente tenemos que saber determinar. Y es un factor que los consumidores lo tienen. No todos piensan de una manera distinta, no todos están viendo de una manera igual a la tuya, pero hay que tratar de unificar ese aspecto. ¿Ya? Cultural, culturas, subculturas y clases sociales. En las sociales estamos en grupos de referencia, las familias, los papeles y posición, ¿ya? Tu posición política incluso puede estar como un factor social. Los personales, la edad, la etapa, ciclo de vida, la ocupación, los vals, la personalidad, el concepto de yo, cómo nosotros nos percibimos, la motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes. Todas estas cosas hacen a un comprador, porque obviamente tienes tu cultura, obviamente tienes tu clase social, obviamente tienes tus factores sociales y obviamente tienes factores psicológicos. No todos estamos cuerdos, ¿ya? No todos somos locos. ¿Ya? Entonces, estos sí son elementos fundamentales a la hora de estudiar el factor que influyen al consumidor. Así que todos estos tenemos, ¿ok? Son muy importantes, así que para acordarse. Conocer cómo se comporta tu consumidor es lo más importante del marketing. Cómo se comporta tu consumidor es lo más importante, chicos. Lo más importante. Si sabes si sabes predecir sus movimientos y actitudes, felicidades. Tú como empresa estás logrando lo máximo. ¿Ok? Muy bien. Acabamos la presentación. ¿Y qué nos dice Mark Zuckerberg? La gente influye en la gente. Nadie influye en la decisión de compra, más que en la recomendación de un amigo de confianza. Mark Zuckerberg nos dice esto muy bien y muy apegado a lo que estábamos estudiando. Un factor importante para el comportamiento del consumidor es que muchas veces nos dejamos influir por nuestros amigos y a veces hacemos valer más la palabra de un amigo que de la misma empresa. ¿Sí? Bien. Con eso hemos acabado la lección número 3. De un momento más voy a subir el material. Así que, bueno, eso ya, mañana ya estaríamos entrando a hablar acerca de lo que es el producto. ¿Ok? Bien, tarea. 1. ¿Qué es el producto? ¿Ya? 2. ¿Qué es el servicio? 3.
¿qué es la etapa del declive? Del producto. Listo. Esas 3 preguntas para el día de mañana. Ahora en un momentito más les paso comparto la imagen, ¿ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí está. ¿Qué es el producto? La primera pregunta. ¿Qué es un servicio? Mejor dicho. ¿Qué es un servicio? ¿O qué es el servicio? Mejor, ¿no? ¿Qué es el servicio? 2, ¿qué es la etapa del declive del producto? Es una etapa del producto. Vamos a hablar del ciclo de vida del producto, pero hay una parte que se llama declive y esa parte quisiera que lo lean, ¿ya? Para el día de mañana. Así de sencillo. Vamos a preguntar también. Mañana vamos a hablar del producto y el viernes y el lunes entraríamos en precio, plaza y promoción. ¿Ok? Bien. Vamos a dejar de compartir y atentos a la llamada de lista. David Berrios García me ha respondido muy bien, entonces está presente. Un ratito, por favor. David Berrios García, muy bien. Fabián Villegas Vargas también estaba presente, ha respondido. Fabiola Banachea también ha respondido. Muy bien, así más fácil es cuando les voy conociendo. Gerson Sanabria, Presente, Lisa o ingeniero. muy bien. Lidia Mamani Aguilar. Lidia Mamani Aguilar. Falta. Lisbeth Alexandra Corro Estrada. Sí estaba. Misael Edgar Santa Cruz Gallego. Presente, ingeniero. Muy bien. Si no preguntó, participen, por favor. Pamela Belis Moyo. Pamela Belis Moyo. Rosa Isela Potosí. Presente, ingeniero. Muy bien. Valeria Mamani Núñez. Valeria Mamani. Presente. Muy bien, Valeria. Yarili Alejandra, sí está presente, me ha respondido. Beatriz Llanto Coro. Presente. Muy bien. Yaritza Giovanna. Danitza Giovanna. Sí, presente, Inge. Muy bien. Y Delcy Noelia López Bravo. Presente, ingeniero. Muy bien. Adriana Misier Guanaco Quispe. Adriana Misier Guanaco Quispe, no está. Y Doris Zoraide Chuca Quispe. No está. Ya, bien. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Hagan sus tareas, que les vaya muy bien y bueno, buenos días. Que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana.